Algunas personas no pueden conformarse con lo mediocre, desde Mustafa Ismail hasta Greg Valentino. Aquí hay 20 culturistas que fueron demasiado lejos en su búsqueda de volumen. Número 20. Romário dos Santos Alves. Transformó su pasión por el culturismo en una obsesión que amenazaba su vida. Inspirado por los físicos musculosos de los personajes de cómic, buscó lograr un volumen similar. Sin embargo, cuando los métodos de entrenamiento tradicionales no le dieron los resultados que deseaba, Romário recurrió a atajos peligrosos. Comenzó a inyectarse un cóctel en los músculos que hizo que se hincharan hasta alcanzar proporciones antinaturales. Sus bíceps crecieron hasta unos asombrosos 63 centímetros, lo que le dio la apariencia imponente que anhelaba, pero a un alto precio. A medida que sus músculos se llenaban de esta sustancia nociva en lugar de tejido real, las implicaciones para su salud se volvieron nefastas. Las inyecciones resultaron en un dolor intenso y provocaron infecciones críticas. Los profesionales médicos advirtieron a Romário que corría el riesgo de perder los brazos si continuaba con estas prácticas. El daño se volvió tan grave que la amputación parecía ser un resultado potencial. La mezcla inyectada comenzó a solidificarse dentro de sus músculos, complicando cualquier intervención quirúrgica. A pesar de las terribles advertencias, Romário permaneció atrapado en sus hábitos destructivos, impulsado por una intensa necesidad de mantener su inmenso físico. Número 19. Greg Kovacs. Con una imponente altura de 1,93 metros y más de 180 kilos de peso en su mejor momento, Greg Kovacs fue una figura monumental en el culturismo. Se ganó la reputación de ser uno de los competidores más grandes en la historia del deporte. Sin embargo, su incansable búsqueda de tamaño lo llevó a un camino plagado de graves repercusiones para su salud. El impresionante físico de Greg no era únicamente el producto de un entrenamiento riguroso. También se debía al uso extensivo de sustancias para mejorar el rendimiento. Los esteroides y diversas drogas eran parte integral de su régimen, y aunque lo ayudaron a lograr un cuerpo extraordinario, también precipitaron una serie de complicaciones de salud. A medida que avanzaba su carrera, Greg se enfrentó a una multitud de problemas médicos, incluidos problemas cardíacos, que son frecuentes entre los culturistas que abusan de estas sustancias. A pesar de su notable tamaño, los logros competitivos de Greg fueron limitados. Nunca ocupó un lugar destacado en las competiciones de Mr. Olympia y descubrió que su carrera de culturismo no le rindió los elogios que disfrutaron muchos de sus contemporáneos. En cambio, su inmensa estatura se convirtió más en un espectáculo que en un sello distintivo del éxito. A medida que su salud seguía deteriorándose, Greg se retiró de la competición, pero el daño fue irreversible. Trágicamente, en noviembre de 2013, Greg Kovacs sucumbió a una insuficiencia cardíaca a la edad de 44 años. Número 18. Kurt Hennig. Conocido por los fanáticos como Mr. Perfect, fue una figura prominente en la lucha libre profesional, reconocido no solo por su increíble talento, sino también por los límites que exigía a su cuerpo. Nacido en una familia de luchadores, Kurt parecía destinado a la fama y, sin duda, dejó su huella en el deporte. Su personaje en el ring mostraba a un atleta que no podía hacer nada malo, perfectamente complementado por su compromiso de lograr un físico formidable. La carrera de lucha libre de Hennig se caracterizó por su impresionante capacidad atlética y carisma. No solo competía, actuaba con tal excelencia que cada movimiento parecía sin esfuerzo. Sin embargo, la realidad detrás de escena era bastante diferente. Las exigencias de la lucha libre profesional eran inmensas, y para mantener el ritmo del riguroso calendario y la necesidad de un rendimiento físico máximo, Kurt, como muchos de sus contemporáneos, recurrió a sustancias para mejorar el rendimiento, incluidos los esteroides. La combinación de estas drogas y el estilo de vida agotador comenzaron a afectar su salud. A lo largo de los años, sufrió numerosas lesiones y para hacer frente al dolor y mantener sus niveles de rendimiento, también dependía de analgésicos. Lamentablemente, esta combinación de sustancias resultó fatal. En 2003, a la edad de solo 44 años, Kurt Hennig murió trágicamente por intoxicación aguda de cocaína.
Número 17. Nasser El Sambati emergió como una figura dominante en el culturismo durante la década de 1990, cautivando al público con su impresionante estatura. Con una altura de 1,88 metros y un peso de más de 136 kilos en competición, Nasser era celebrado tanto por su tamaño como por su notable simetría. Con una educación alemana y un padre de Egipto y una madre de Yugoslavia, aportó un perfil genético único al deporte, escalando rápidamente posiciones hasta convertirse en un formidable contendiente en la competición Míster Olympia. La dedicación de Nasser al culturismo era evidente en su rigurosa rutina de entrenamiento, pasando incontables horas en el gimnasio perfeccionando su físico. Sin embargo, como muchos atletas en el campo, sus logros no eran únicamente el resultado del trabajo duro. Era sincero sobre su uso de esteroides, una práctica común en la comunidad del culturismo. A finales de la década de 1990, Nasser se ubicó constantemente entre los 5 mejores competidores de Míster Olympia. Incluso consiguió el segundo puesto en 1997 y justo detrás del legendario Dorian Yates. 2 cintas de Okabes Road to the Olympia 97, Road to the Olympia 96. A pesar de sus elogios, el costo de los años dedicados al entrenamiento y al uso de drogas para mejorar el rendimiento comenzó a manifestarse en serios problemas de salud, en particular complicaciones renales relacionadas con el uso prolongado de esteroides. Número 16. Rich Piana era una presencia más grande que la vida en la escena del culturismo, tanto en estatura como en personalidad. Con 6 pies 1 pulgada y un peso de más de 300 libras, Piano era conocido por su físico enorme y su enfoque franco sobre el culturismo. Excepcionalmente abierto sobre su uso de esteroides y drogas para mejorar el rendimiento, se destacó en un deporte donde tales prácticas a menudo se ocultan. Su viaje en el culturismo comenzó temprano. Inspirado por su madre, que también era culturista, Rich rápidamente saltó a la fama en el ámbito competitivo, ganando títulos como Míster California. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la ruta competitiva tradicional no le convenía. En cambio, recurrió a las redes sociales, lo que le permitió conectarse directamente con los fanáticos y cultivar su marca. Las francas discusiones de Rich sobre el uso de esteroides, las rigurosas rutinas de entrenamiento y las duras realidades del culturismo le granjearon una gran cantidad de seguidores en línea. Sin embargo, su estilo de vida era extremo, incluso para los estándares del culturismo. Buscó el tamaño y la fuerza muscular con una dedicación obsesiva, utilizando Synthol y otras sustancias para mejorar su físico ya considerable. A pesar de las preocupaciones planteadas sobre estas prácticas, Piana desestimó las advertencias, insistiendo en que era consciente de los riesgos involucrados. Trágicamente, esos riesgos lo alcanzaron. En agosto de 2017, Rich Piana se desplomó en su casa y posteriormente fue colocado en un coma inducido médicamente. Finalmente falleció debido a una enfermedad cardíaca. Número 15. Gary Haiming era un culturista devoto proveniente de Australia, muy reconocido por su compromiso con el deporte y su impresionante físico. Aunque no era el nombre más conocido en el mundo del culturismo, se ganó el respeto de sus compañeros por su incansable dedicación y perseverancia. Sin embargo, su camino dio un giro desgarrador en 2009 durante una competición celebrada en Victoria, Australia. Lo que comenzó como un día para mostrar su arduo trabajo y determinación se transformó en una tragedia impactante. Mientras estaba en el escenario realizando su rutina, Gary se desplomó de repente, dejando a la audiencia y a los jueces incrédulos. El personal médico corrió a su lado, pero a pesar de sus rápidos esfuerzos, Gary no pudo ser reanimado. Fue declarado muerto poco después, y la causa se identificó más tarde como un ataque cardíaco. La naturaleza trágica del fallecimiento de Gary Haiming se vio amplificada por el hecho de que ocurrió durante una competición, un entorno en el que se espera que los culturistas estén en la mejor forma física. Sin embargo, para Haiming y muchos otros en el deporte, la presión para mantener niveles de condición física tan extremos puede imponer una tensión significativa en el corazón. Número 14. Mustafa Ismail ganó notoriedad, o quizás infamia,
por tener lo que se informó como los bíceps más grandes del mundo. Con unas asombrosas 31 pulgadas de circunferencia, sus brazos se convirtieron en su característica distintiva, ganándose un lugar en el libro Guinness de los récords. Sin embargo, la historia detrás de esos enormes bíceps está marcada por la controversia y una nota de advertencia. Ismail, originario de Egipto y luego residente en los Estados Unidos, afirmó que su notable tamaño se logró mediante una dieta alta en proteínas, consumiendo más de 7 libras de proteína cada día junto con un estricto régimen de ejercicios. Sin embargo, la comunidad del fitness se mantuvo escéptica. Muchos especularon que sus enormes bíceps no eran simplemente el resultado del trabajo duro, sino más bien debido al uso de Synthol, una sustancia que se usa a menudo para aumentar el tamaño de los músculos de forma artificial. El alboroto en torno a las afirmaciones de Ismail se intensificó cuando Guinness silenciosamente eliminó su récord de sus listas, probablemente debido a la disputa en curso sobre la autenticidad de sus métodos. Si bien negó firmemente haber usado sustancias para mejorar su físico, la falta de definición y el aspecto poco natural de sus bíceps han alimentado la duda y la especulación. Por un lado, vemos a un hombre que ha llevado su obsesión por el físico de superhéroe a extremos extraordinarios. Su cuerpo se ha convertido en un lienzo para su fantasía, pero ¿a qué precio? Por otro lado, parece estar transformándose en una versión de la vida real de Ben Grimm, la cosa de los 4 fantásticos. Número 13. Kirill Tyoryshin, a menudo conocido como Synthal Kid o Popeye, ganó notoriedad en línea no por su fuerza física, sino por sus brazos excepcionalmente grandes, que logró mediante inyecciones de Synthol. Originario de Rusia, Kirill se embarcó en su viaje de modificación corporal extrema a principios de sus 20 años. A diferencia de los culturistas tradicionales que dedican años a desarrollar músculos de forma natural, Tyoryshin optó por un atajo que finalmente tuvo consecuencias nefastas. Sus brazos se hincharon hasta alcanzar un tamaño asombroso, pero carecían de la apariencia natural y la salud asociadas con el desarrollo muscular genuino. Los bíceps y tríceps rellenos de Synthol adquirieron una forma grotesca como de globo, carente de cualquier definición real. Si bien Kirill disfrutó de la atención de su impactante transformación, también se encontró con la reacción negativa de la comunidad de culturismo y los profesionales médicos que le advirtieron sobre los graves riesgos asociados con sus acciones. Las repercusiones de sus decisiones se hicieron evidentes rápidamente. Las inyecciones de Synthol resultaron en complicaciones debilitantes, incluido el dolor crónico, el daño muscular y el riesgo inminente de perder sus brazos. Aunque los médicos recomendaron una cirugía para eliminar la sustancia dañina antes de que se produjera un daño irreversible, Kirill inicialmente se resistió a aferrarse a la fama que le proporcionaban sus brazos de gran tamaño. Finalmente, el dolor creciente y las amenazas a la salud lo obligaron a enfrentar la realidad de su situación. Kirill se sometió a varias cirugías para extraer el Synthol de sus brazos, un proceso que resultó ser agotador tanto física como emocionalmente. Número 12. Trevor Smith. Era un nombre que se mencionaba con frecuencia en la comunidad del culturismo, conocido por su inmenso tamaño y sus técnicas de entrenamiento extremas. No solo era grande, era enorme, pesaba más de 400 libras. A diferencia del competidor típico, Trevor era un levantador de pesas y un hombre fuerte que llevaba su cuerpo más allá de los límites normales. Su filosofía se centraba en la idea de que la mente es la herramienta más poderosa para alcanzar la grandeza física, una creencia que él seguía. A través de su intenso régimen de entrenamiento, Trevor fundó el sistema de entrenamiento de nutrición nuclear, un agotador programa diseñado para transformar el cuerpo en algo verdaderamente extraordinario. Sus entrenamientos eran legendarios, a menudo descritos como brutales por cualquiera que se atreviera a intentarlos. Sin embargo, la obsesión de Trevor con el tamaño y la fuerza tuvo costos significativos. A pesar de su amplio conocimiento del culturismo y el entrenamiento, sus métodos estaban lejos de ser saludables. El peso extra que cargaba, agravado por el daño causado a sus órganos internos durante años de abuso de esteroides, ejercía una enorme presión sobre su corazón. Trágicamente, en 2004, Trevor sufrió un ataque cardíaco a la temprana edad de 3 años.
Su historia sirve como recordatorio de los peligros potenciales asociados con las prácticas extremas de culturismo. Número 11. Dean Wormby. El viaje de Dean Wormby hacia el culturismo dio un giro inesperado y trágico que sorprendió a muchos. Dean, un físico-culturista dedicado de Manchester, Inglaterra, se enorgullecía de su impresionante físico. Conocido por su dieta extrema y sus rigurosos regímenes de entrenamiento, siempre llevó su cuerpo al límite. Sin embargo, el camino que eligió en busca de tamaño y fuerza finalmente tuvo consecuencias devastadoras. La dieta de Dean era impactante incluso para los estándares del fisicoculturismo, ya que consistía en más de 10 calorías al día, incluidas numerosas bebidas energéticas y comidas rápidas. Su objetivo era maximizar la ganancia muscular, pero esta ingesta alta en calorías y azúcar afectó su salud general. A los peligros de su estilo de vida se sumaba el uso de esteroides anabólicos, lo que aumentaba significativamente los riesgos para la salud asociados con sus elecciones. En 2010, a Dean le diagnosticaron cáncer de hígado, una consecuencia directa de su estilo de vida extremo. Inicialmente, rechazó los tratamientos convencionales y optó en su lugar por terapias alternativas, que lamentablemente resultaron ineficaces. A medida que su condición se deterioraba, Dean intentó revertir el daño adoptando una dieta y un estilo de vida más saludables. Pero era demasiado tarde. Su batalla contra el cáncer se hizo pública cuando compartió su lucha en las redes sociales, con la esperanza de motivar a otros a tomar decisiones más saludables. Lamentablemente, en julio de 2015, con solo 39 años, Dean Wormby falleció. Número 10. Mike Matarazzo. Mike Matarazzo era un culturista más grande que la vida cuya presencia era inconfundible. Famoso por sus inmensos brazos e impresionantes pantorrillas, Mike se labró un lugar notable en el culturismo durante la década de 1990. Comenzó su carrera de manera espectacular al ganar el campeonato NPC USA de 1991, lo que le aseguró una tarjeta IFBB Pro. Matarazzo rápidamente se ganó los corazones de los fanáticos, no solo por su impresionante físico, sino también por su atractiva personalidad y carisma. Su marcado acento de Boston y su carácter vibrante lo convirtieron en una figura memorable en las competiciones y en varias entrevistas. Sin embargo, debajo de la superficie de su exterior musculoso y su encanto se escondía un aspecto más inquietante de su vida. Al igual que muchos culturistas de su época, Matarazzo dependía en gran medida de los esteroides anabólicos y otras drogas que mejoran el rendimiento para lograr y mantener su notable tamaño. Si bien estas sustancias le permitieron competir en niveles de élite, también plantearon graves riesgos para la salud. Con el tiempo, el costo físico se hizo cada vez más evidente. A principios de la década de 2000, Mike comenzó a enfrentar serias complicaciones de salud, incluidos problemas relacionados con el corazón. En 2004, su carrera competitiva terminó abruptamente cuando se sometió a una cirugía de triple bypass. Matarazzo reconoció con franqueza que su uso prolongado de esteroides había afectado significativamente su salud y finalmente se convirtió en un crítico vocal de la cultura de las drogas dentro del culturismo. Lamentablemente, incluso después de alejarse del deporte, su salud continuó deteriorándose. En 2014, a la edad de 48 años, Mike Matarazzo falleció trágicamente de un ataque cardíaco. Número 9. Aziz Shabershian, conocido popularmente como Sis, se convirtió en un fenómeno en línea, inspirando a innumerables personas con su físico bien definido y su actitud relajada ante la vida. Originario de Rusia y luego criado en Australia, Aziz no siempre tuvo la figura desgarrada que muchos admiraban. Comenzó como un adolescente delgado que se sintió motivado a cambiar su cuerpo después de observar la transformación de su hermano mayor. A través de un entrenamiento riguroso, una dieta estricta y el uso de esteroides anabólicos, Aziz esculpió un físico que le valió una gran cantidad de seguidores en línea. Sin embargo, Sis representaba más que músculos. Adoptó un estilo de vida que celebraba la estética, la confianza y el aprovechamiento del momento. Sus videos de YouTube, actualizaciones en las redes sociales y frases memorables contribuyeron a su estatus como ícono cultural entre los jóvenes que aspiraban a emular su estilo de vida.
Sin embargo, debajo del exterior cincelado y la carismática persona en línea, existían elementos más oscuros. El rápido ascenso de Aziz a la fama trajo consigo una inmensa presión para mantener el físico y el estilo de vida que mostraba. Fue sincero sobre el uso de esteroides para lograr su apariencia, una elección que muchos de sus fanáticos pueden no haber comprendido. Los riesgos inherentes del impacto en su cuerpo se hicieron trágicamente claros en agosto de 2011, cuando, con solo 22 años, Aziz sufrió un ataque cardíaco fatal mientras estaba de vacaciones en Tailandia. Una autopsia reveló que una combinación de esteroides y una afección cardíaca no diagnosticada resultaron en su fallecimiento prematuro. Número 8. Arlindo de Souza, a menudo conocido como La Montaña, ganó notoriedad no por su fuerza, sino por los métodos impactantes que empleó para transformar su cuerpo. En Brasil, Arlindo aspiraba a la fama al crear los bíceps más grandes que el mundo haya visto jamás. Sin embargo, sus brazos colosales no fueron solo el resultado de un intenso entrenamiento en el gimnasio. En cambio, Arlindo recurrió a una peligrosa mezcla de sustancias para lograr su asombroso tamaño. Se inyectó una mezcla de Synthol, alcohol y varios aceites directamente en sus músculos, una práctica plagada de riesgos significativos. Los profesionales médicos advirtieron repetidamente a Arlindo sobre los peligros que esto implicaba, que incluían un alto riesgo de infecciones, abscesos e incluso la posible pérdida de sus brazos. A pesar de estas advertencias, la obsesión de Arlindo por tener los bíceps más grandes del mundo lo cegó ante los graves riesgos para la salud. Sus bíceps se expandieron hasta unas asombrosas 29 pulgadas, lo que provocó tanto admiración como horror de los espectadores. Desafortunadamente, su cuerpo luchó para hacer frente a dimensiones tan antinaturales. Las inyecciones hicieron que sus músculos se endurecieran excesivamente, volviéndolos casi inutilizables. Apenas podía mover los brazos, ya que los materiales sintéticos dentro de sus músculos los transformaron de una fuente de fuerza a una carga. Incluso con las repercusiones físicas y los peligros para la salud en aumento, Arlindo continuó con sus prácticas extremas, impulsado por un deseo de fama y atención. Número 7. Bertil Fox. Fue una figura imponente en el mundo del culturismo, celebrado por su físico notable y su imponente presencia en el escenario. Nacido en St. Kitts y criado en Londres, Fox se hizo rápidamente un nombre en el panorama competitivo del culturismo. A los 20 años, ganó títulos como Mr. Britain y Mr. Europe, demostrando su extraordinario talento. Su inmenso tamaño y su riguroso entrenamiento le valieron el apodo de Brutal Bertel. Sin embargo, debajo de este impresionante exterior se escondían aspectos inquietantes de su trayectoria. Los logros de Fox no fueron únicamente el resultado de la dedicación y el trabajo duro en el gimnasio. Como muchos atletas de su época, recurrió a los esteroides anabólicos para mejorar su rendimiento y desarrollar la enorme masa muscular por la que era conocido. La intensa presión para mantener su posición en un campo altamente competitivo lo obligó a depender de estas sustancias, lo que tuvo un impacto significativo en su comportamiento. Si bien los esteroides le permitieron desarrollar un físico inigualable, también contribuyeron a la agresividad que marcaría el capítulo más trágico de su vida. En 1997, el mundo de Fox se hizo añicos cuando fue arrestado y luego condenado por el doble asesinato de su ex prometida, Laoka Brown, y la madre de esta, Violet. Este impactante crimen resonó en la comunidad del culturismo y planteó preguntas sobre cómo alguien con tanto potencial pudo caer en tal oscuridad. Inicialmente condenado a muerte, su pena fue conmutada posteriormente por cadena perpetua en apelación. El 4 de agosto de 2022, después de cumplir 25 años tras las rejas, Fox recibió el indulto del gobernador general de San Cristóbal y Nieves y regresó al Reino Unido como un hombre libre. Número 6. Mohamed Benaziza. Conocido como el asesino de gigantes, Mohamed Benaziza destacó por vencer a oponentes más grandes en el culturismo. A pesar de medir solo unos 60 metros, su densidad muscular y definición lo distinguían. Ganó la Noche de Campeones en 1990, pero su búsqueda de la perfección lo llevó a un final trágico.
El 4 de octubre de 1992, después de competir en el Gran Premio de Holanda, falleció por un ataque cardíaco causado por deshidratación severa y uso de diuréticos. Aunque expresó malestar antes de la competencia, decidió continuar, tomando medidas extremas que resultaron fatales. Su muerte prematura evidenció los riesgos de la búsqueda de la perfección en el culturismo. Número 5. Sally McNeil. Es una de las historias más oscuras dentro de la comunidad del culturismo. Ex-marín, era reconocida por su impresionante físico. Pero debajo de esa fuerza se escondía una vida que se estaba saliendo de control. Su viaje en el culturismo estaba profundamente entrelazado con su tumultuosa vida personal. Sally se casó con el también culturista Ray McNeil y su relación estuvo plagada de violencia y caos. La existencia de la pareja estuvo fuertemente influenciada por su uso de esteroides, lo que exacerbó aún más la volatilidad de su matrimonio. El día de San Valentín de 1995, los eventos tomaron un giro mortal. Durante un acalorado enfrentamiento, Sally le disparó a Ray 2 veces con una escopeta, lo que provocó su muerte. Ella alegó defensa propia, alegando antecedentes de abuso. Pero el caso se complicó por el uso compartido de esteroides. La defensa argumentó que Sally estaba sufriendo furia por esteroides, una condición que puede conducir a una agresión extrema. Sin embargo, el jurado no encontró este argumento persuasivo. Finalmente fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a entre 19 años y cadena perpetua. La historia tomó otro giro mientras Sally estaba encarcelada. A medida que su caso despertaba un renovado interés, las discusiones en torno al impacto de los esteroides en el comportamiento se volvieron más prominentes, lo que llevó a muchos a debatir si sus acciones se derivaban directamente de las sustancias que consumía o si había problemas más profundos en juego. Después de cumplir más de 2 décadas, Sally fue puesta en libertad condicional en 2020. Número 4. Los hermanos Chad. La historia de los hermanos Chad sirve como una trágica ilustración de cómo la combinación de culturismo y sustancias peligrosas puede conducir a resultados devastadores. Chad era un ávido culturista comprometido con su oficio. Pero todo cambió un fatídico día de 2011. Mientras hacía ejercicio en un gimnasio en Colony, Nueva York, Chad se desplomó repentinamente mientras estaba en una máquina elíptica. Lo que siguió sorprendió a todos los presentes en las instalaciones. Después de caer, Chad entró en un ataque de ira violento, causando estragos al destruir el equipo del gimnasio y atacando a cualquiera que se cruzara en su camino. Los miembros del gimnasio y el personal aterrorizados observaron cómo continuaba con su alboroto. La situación se agravó, lo que provocó la llamada a la policía. Cuando llegaron los oficiales, el comportamiento de Chad se intensificó y luchó contra ellos, lo que hizo necesario el uso de un taser para tratar de someterlo. Incluso varios intentos de taser no lograron derribarlo. Se necesitaron varios oficiales y clientes del gimnasio para finalmente contener a Chad. Sin que nadie lo supiera en ese momento, tenía esteroides y PCP en su sistema, lo que probablemente alimentó su agresión incontrolable. Después de recibir múltiples descargas de taser, Chad se desplomó repentinamente y dejó de respirar. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, fue declarado muerto en el lugar. Una autopsia confirmó posteriormente la presencia de las drogas, revelando las causas subyacentes de su aterrador arrebato. Número 3. Rubin Arzu. Rubén Arzu era famoso por su impresionante tamaño y fuerza, pero un incidente impactante en 2011 dejó atónitos a quienes lo conocían. Bajo la influencia de esteroides y PCP, Rubin se desató en un ataque que hirió gravemente a 2 personas y provocó que su vida se convirtiera en un caos. Los aterradores acontecimientos comenzaron cuando Rubin, en un estado inducido por las drogas, irrumpió en la casa de una pareja en Rancho Cucamonga, California. Los asustados propietarios fueron tomados completamente por sorpresa cuando Reuben, de 1,90 metros de altura y 136 kilos de peso, los atacó violentamente. El marido fue golpeado tan brutalmente que sufrió fracturas de huesos y requirió hospitalización, mientras que su esposa resultó herida en el caos resultante. El inmenso tamaño y fuerza de Reuben hicieron que fuera casi imposible para la pareja defenderse de su ataque. Cuando llegó la policía,
Encontraron a Reuben desnudo y todavía furioso. Fueron necesarios 4 agentes con pistolas eléctricas y varios pares de esposas para inmovilizarlo, lo que indica que algo más que el alcohol estaba influyendo en su comportamiento. Finalmente fue arrestado bajo sospecha de intento de homicidio. El caso sirve como un duro recordatorio de los peligros potenciales relacionados con el uso indebido de sustancias que mejoran el rendimiento y su profundo impacto en las personas y en quienes las rodean. Número 2. Andreas Münzer era una figura controversial en el culturismo. Su físico, esculpido hasta la perfección, escondía un precio terrible. En su búsqueda del menor porcentaje de grasa corporal, utilizó una peligrosa combinación de esteroides, diuréticos y otros potenciadores. Su obsesión por lograr un cuerpo completamente definido lo llevó a una deshidratación severa y restricciones dietéticas extremas. En marzo de 1996, su cuerpo finalmente cedió. Fue hospitalizado con dolor abdominal, presentando fallo hepático y renal. A pesar de la intervención médica, falleció durante la cirugía. La autopsia reveló un hígado con tumores, corazón agrandado y músculos marcados por incontables inyecciones. Número 1. Greg Valentino. Greg Valentino alcanzó la fama en el culturismo por sus brazos de tamaño extraordinario, que llegaron a medir 27 pulgadas de circunferencia. A diferencia de otros culturistas que buscaban proporción, Greg se obsesionó con hacer sus brazos los más grandes del mundo usando esteroides, testosterona y Synthol. Su negligencia con la higiene de las inyecciones le causó una grave infección en el bíceps. Tras un intento fallido de drenar el absceso por sí mismo, los médicos tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente, dejándole una cicatriz permanente y un brazo deformado. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros del culturismo extremo. Nos vemos en el próximo video.